Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a este tiempo que tenemos para ir viendo la palabra de Dios en la cual nos produce vida abundante en nuestras vidas. Y es hermoso porque realmente cada día podemos estar experimentando el poder de la palabra de Dios que fluyen. Porque realmente es la palabra de Dios que tiene su poder, porque cuando Dios hizo al mundo y toda la creación, la hizo a través de su palabra. Fueron esos dichos que era la palabra, era el poder en el cual producía. Por eso que muchas veces no nos damos cuenta y hay dichos populares que hablan de lo que se dice. Y porque realmente está establecido por Dios que la palabra tiene poder. Entonces, vos calculá que cuántas veces, sin darnos cuenta, somos personas que hablamos negativamente y nos sale todo negativo, porque la palabra tiene poder. En el día de hoy vamos a ir desarrollando el tema realmente, el poder de la palabra, pero más allá de todo eso, va a haber algo más contundente que es entrar en el río de Dios. Porque cuando entramos en el río de Dios, la palabra de Dios va a empezar a fluir en nosotros y va a empezar a hacer cabida. ¿Por qué? Porque lo que primero que hemos recibido ha sido palabra de Dios. Y eso es lo que realmente hace que podamos tener una vida diferente, una vida con gozo, una vida con alegría. Y mi deseo, mi anhelo de mi corazón es que todos podamos ir evolucionando, ya que tantas veces se ha hablado de que el ser humano evoluciona, bueno, pero tenemos que evolucionar ¿en qué? No, en que vamos a ir cambiándonos nuestras facetas, sino que vamos a ir evolucionando en la forma de vida en la cual estamos llevando y una vida para bien, una vida mejorada, una vida en la cual cada vez vamos a ir progresando y avanzando. ¿Por qué? Porque realmente lo hemos determinado que es a través de la palabra de Dios. Vos sabés que hay algo que realmente dice en Proverbios capítulo 18, versículo 4, dice, aguas profundas son las palabras de la boca de los hombres. Aguas profundas. Mirá vos qué tremendo es la palabra esta que podemos escuchar y donde estamos hablando de las aguas del río de Dios. Y realmente el proverbio en el capítulo 18, versículo 4, nos habla muy claramente que son aguas profundas, son las palabras de las bocas de los hombres y arroyo que rebosa de la fuente de la sabiduría. Parece que esto es algo sorprendente. Esto es lo que a nosotros nos va a producir un antes y un después. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir evolucionando. No nos vamos a ir retrasando en el tiempo ni adaptándolos a las circunstancias para hablar nuevas formas y nuevas metodologías erradas, acertadas para muchos, porque los que la practican como tales están acertados, pero digámosles en el común generalizado, van medio en contramano, porque también forma parte de la característica de Dios de ser creativo y ir evolucionando, pero muchas veces el hombre no busca a Dios para que se produzcan las cosas, sino lo busca en su propia racionalidad, y que la racionalidad está manejada por el ser emocional, racional, y que precisamente es gobernado por el ser natural, que es gobernado por el pecado. El pecado no te haga un "Buah, que me está acusando". No. No nos enfocamos ahí y no es el tema de hoy, porque para amplificarte un poquito, para que te entre en el conocimiento, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así, liso y llano. Entonces acá lo que dice que aguas profundas son las palabras que salen de la boca de los hombres. Y eso es lo que realmente nos fortifica, nos fortalece. Eso es lo que nos da a nosotros un, un algo que dice, wow, qué bueno, eso puedo ser yo. Y que realmente Dios lo determinó de esa manera. Por eso que está escrito en su palabra, en la escritura, que realmente eso es lo que sucede. Porque realmente son palabras frescas, palabras que realmente van llevando ese riego
¿Cuántas veces necesitamos palabra de consolación y viene una persona a traerte una consolación realmente con palabras justas de aliento, de ánimo, de fortaleza, de consuelo? Y realmente eso es lo que la palabra dice, que aguas profundas son las palabras de la boca de los hombres. Y realmente es algo que a nosotros nos llena de alegría, que realmente podemos cambiar un sistema. No vamos a cambiar el sistema global, quizás sí, no sé, pero el sistema en el cual estoy insertado yo, en el círculo en el cual yo vivo, que a veces pareciese que fuese un círculo vicioso porque siempre estoy dando vuelta alrededor de lo mismo, bueno, conforme lo decretás, conforme los declarás con tus palabras, va a ser hecho. Porque realmente hay un río de Dios que tiene que pasar por dentro de nuestro ser. Y ese río de Dios únicamente lo vamos a poder llevar cuando realmente el Espíritu Santo venga a morar a nosotros, adentro de nuestro corazón, y empieza a fluir ríos, aguas vivas dentro de nuestro ser, desde la cabeza a los pies, porque es el fluido del Espíritu Santo en el cual nos va renovando y nos va purificando y sanando todo nuestro ser interior, porque corre como río por dentro de nuestras venas, como la sangre. Así recorre todo nuestro cuerpo. Vos viste que la sangre no hay absolutamente nada que no pueda estar tocada por la sangre. La sangre cubre todo nuestro cuerpo. Por eso que tenemos la vida y por eso que realmente es algo maravilloso. Bueno, el río de Dios va aparejado por él ahí y fluye el Espíritu Santo por ese río que corre por nuestra sangre. Y esa sangre es bueno que la podamos tener en cuenta, que la sangre que vertió Jesucristo en la cruz fue la que transformó nuestra vida y que transforma nuestro fluido de sangre también, porque ya no es mi sangre, sino la sangre de Cristo. Está bien, no sacamos un disparate que vamos a cambiar el ADN, ni vamos a cambiar el factor sanguíneo que tenemos, que en el cual nacimos, que es lo que Dios nos dio para que nos podamos identificar. No. Pero la sangre de Cristo es la que nos transforma. ¿Por qué? Porque hay una transformación espiritual. Y eso es bueno, dejar que el río de Dios corra por dentro de todo nuestro ser, para que realmente el poder de Dios se manifieste. ¿Y eso qué lleva? ¿Qué tanto? ¿Por qué tanto dice el poder de Dios? Porque el poder de Dios es maravilloso. Dijo por su palabra, declaró Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Háganse en los árboles y los distintos frutos sobre las plantas, y se hicieron. O sea, con una declaración se produjo un hecho. Un hecho. Vos fíjate cuando él dijo, háganse en los mares, y se abrieron los mares y empezaron a correr los ríos para regar. Vos fíjate qué importancia que es el agua. Hay un buen porcentaje y el mayor porcentaje que está en nosotros es agua. Somos personas que tenemos mucho líquido de agua en nuestro cuerpo. Dijo uno, bueno, yo entonces estoy medio ahogadito porque estoy pasante lleno de agua. Pero bueno, era un chiste. Pero ¿sabe qué? Realmente nuestro cuerpo tiene mucha agua dentro nuestro. Y esa agua es la que el Espíritu Santo va fluyendo y se va transformando en el río de Dios y nos va reverdeciendo, porque esa agua es lo que va siendo santificada y esa agua va siendo la que va produciendo los cambios orgánicos en mi vida. Viste que cualquier golpecito que te das en algún lugar se te inflama y es como que se amontonó un montón de líquido en el lugar. Y realmente, y por allá te tienen que hacer unas infiltraciones para sacarte el líquido en el cual produjo ese malestar o esa aflicción que tuvo ese lugar. O cuando tenemos un problema de hueso, o así sucesivamente. Porque tenemos mucha agua dentro de nuestro cuerpo. Y esa agua, pero esa agua tiene que correr el río de Dios, para que realmente nos lleve a cosas maravillosas. ¿Y sabe por qué quiero que realmente lo podamos entender? Porque tenemos que vivir una vida de plenitud en Cristo Jesús. Es la única manera. Vos sabés que a veces tenemos tantas dificultades y tantas incógnitas dentro nuestro que no nos podemos descifrarla, porque somos personas racionales y tenemos un cierto grado muy acotado de las realidades en las cuales podemos vivir.
No quito el grado de intelectualidad y la capacidad de sabiduría e inteligencia que pueda tener, no, pero dentro de ese marco en el cual tenemos cierta capacidad de inteligencia que nos consideramos que es bastante, tenemos bastante grado de influencia de escasez y que realmente necesitamos amplificarlo y dejar que el río de Dios vaya fluyendo por todo nuestro cuerpo. Y sabe que ese río de Dios, esas aguas de Dios que van fluyendo por todo nuestro ser, nos va produciendo a nosotros sanidades en todo nuestro organismo, porque es agua pura, agua del Espíritu. Realmente eso a veces nos decimos, qué importante, o cómo no me había dado cuenta. Y porque vos sabés que a veces hay cosas que las conocemos, las sabemos, pero la hemos dejado en una cavidad dentro de nuestro cerebro, en una subcarpeta, dijéramos hablando tecnológicamente, en una subcarpeta que no la vemos muy a menudo, y ahí adentro estaba esto lo que te estoy diciendo, porque realmente Dios la está levantando para que vos puedas fluir en ese río, en esas aguas, para que seas sano en todo tu ser. Y realmente cuando produces esas aguas de sanidad en todo tu ser, ahí se va manifestando que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Y en el nombre de Jesús de Nazaret vamos a experimentar grandes cosas juntos a través de este breve espacio que tenemos cada día, para que realmente podamos ir motivándonos unos a otros a que el Espíritu Santo vaya fluyendo como río dentro de nuestro ser. Vamos a ir a una adoración para deleitarnos espiritualmente y meternos en el río de Dios para que realmente su gloria resplandezca sobre tu vida y sobre la mía. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Como el ciervo hoy busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi
Realmente, como escuchábamos la adoración, como el siervo brama por las almas, así mi alma clama por mi Señor. Y realmente debemos de buscar ese río de Dios constantemente. Vos sabés que en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 7, nos dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua vivas. Realmente va a decir otra vez el que cree, porque esto es una continua y reiterativa veces en las cuales vamos a hacer hincapié porque al que cree, porque si nosotros no lo creemos, ¿dónde está el fundamento de poder llegar a lograr lo que realmente tenemos que hacer? Y acá realmente dice, el que cree en Jesucristo, como dice las Escrituras, correrán ríos de agua viva. Porque realmente en el creer en Jesucristo hacemos a que ese río de Dios, como te hablaba anteriormente, que es la fluidez del Espíritu Santo, la fluidez del Espíritu Santo es esa savia en la cual necesita nuestro organismo espiritual para que fluya poder. Y cuando nuestro organismo espiritual está siendo reverdecido, porque en la medida que corre el río de agua viva, vamos renovándonos, refrescándonos, sanándonos y vamos obteniendo sanidades y nos vamos reverdeciendo y después de ahí empieza a generar en todo nuestro organismo natural, en nuestro cuerpo. Vos sabés que te puedo contar que cuántas veces hemos visto casos de personas que tienen su piel reseca y vos sabés que cuando entraron a buscar de Dios, empezaron a escudriñar la palabra de Dios, empezaron a creer cada vez más en Jesucristo. ¿Por qué? Porque creer en alguien es poder ir experimentando día tras día cosas nuevas de ese alguien en el cual produce hechos contundentes, en lo cual me van asombrando de lo que va haciendo. Entonces, ¿eso qué me va a decir? Me va a llevar a mí a creer cada vez más, porque realmente lo que Él me dice en las Escrituras, de lo cual Él va a hacer si yo me encauzo en Él, el Espíritu Santo me va a llevar a vivir una nueva vida que es en Cristo Jesús, y ahí vamos a empezar a experimentar cosas que Él nos va diciendo que van a suceder y van a suceder, y ahí cuando sucede yo digo, wow, entonces después voy por otra, y después voy por otra, y después voy por otra. Entonces ahí es realmente que creemos, no que creemos porque la Biblia lo dice y porque se nos metió el pendrive en la cabeza y dice cree y creo y me hacen play, cree, y no, simplemente porque he creído. ¿Por qué? Porque he visto lo que creí primeramente que Dios podía hacer y lo hizo. Entonces después me animé a creer otra cosa que me decía, de la cual no conocía, y aconteció y la conocí. Y eso me lleva a mí a ir experimentando que yo voy creyendo en Dios, que me va diciendo cosas que no existen, que pueden llegar a existir y ser reales, y cuando yo las creo, se producen los hechos y se transforman en realidad. Porque esa es la fe, ver algo que no existe como que si existiera. Y eso es donde se produce el milagro de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque yo le creí primeramente. No es que yo estoy creado para, bueno, si no me lo mostras yo no te creo. ¿Viste lo que decimos normalmente? Pero acá el Señor es al revés. Dice, cree y verás la gloria de Dios. Ahora, atrévete a creer. Vos sabés que somos personas muy asiduas a ser repetitorios en reiterar que creemos en el Señor Jesucristo, que creemos en Dios, que creemos en el Espíritu Santo, que creemos en la Biblia. Pero a veces pasa algo. No tenemos la experiencia de que se acontezcan lo que Dios dice en su palabra en mi vida. Y entonces mi vida no produce hechos, no produce cambios, no produce reformas, no produce evolución. Y eso se tiene que acontecer.
Entonces, cuando empieza a suceder eso, empieza ahí a correr el río de Dios, esas aguas vivas que produce el Espíritu Santo y empieza a fluir por todo mi cuerpo, desde la mollera hasta la planta de los pies y de la planta de los pies hasta la mollera, y eso a mí me trae sanidades. ¿Por qué? Porque me va renovando. Y como te decía, esas personas que he conocido, al poco tiempo se habían dado cuenta que sus pieles estaban humeantes, estaban húmedas, estaban renovadas. Habían creído, habían empezado a buscar la palabra de Dios y resulta que después Dios los sorprendió que ellos, si bien sabían que tenían la piel reseca, pero siempre usaban cremas y esto que lo otro, hasta que un día se dieron cuenta que no se habían puesto las cremas y se dieron cuenta que realmente no necesitaban de cremas para que tener la piel como las tenía que tener. ¿Por qué? Porque había venido un río de aguas vivas y empezó a reverdecer todo el organismo. A reverdecerse todo nuestro organismo ya se ve en la piel. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a decir, yo creo, realmente Jesucristo es real. Realmente Jesucristo es una realidad. No es una fantasía, no es un misticismo, no es una religión, sino Jesucristo es real. ¿Qué nos cabe a nosotros? Es creer en Él. Esto, y el versículo 39 dice a continuación, esto dijo el Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esto vos sabés que realmente estaba aconteciendo antes de tiempo, que estaba hablando Dios a las personas, cuanto más hoy en día, que cuando creemos en Jesucristo, lo reconocemos como nuestro Salvador y lo hacemos nuestro Señor, viene el Espíritu Santo a morar a nuestra vida, a nuestro ser, y Él nos ayuda y nos trae la claridad, nos trae la seguridad, la convicción de que realmente mi vida empezó a tener una pequeña evolución, una pequeña avance, y voy cambiando mis estructuras principalmente espirituales por consecuencias emocionales y por consecuencia final corporal. ¿Por qué? Porque ha entrado el Espíritu Santo. Es aquel el que promotor de emitir ese ríos de agua viva. Y esa agua viva es la que a nosotros nos produce cambios, transformaciones. Eso es algo maravilloso que nos puede suceder. Porque realmente hay una cosa que es muy importante, que realmente el Señor dice que si creemos vamos a ser prosperados en nuestra alma y en todo nuestro ser, en todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando prospera nuestra alma es porque fue el agua viva, fue reverdeciendo en todo mi ser espiritual y ya empezó a reverdecer el alma, en la cual empezaron a ser cambiados mis principios emocionales, ya empecé a tener dominio propio, ya empecé a tener mis sentidos cabales, ya empecé a tener sanidades emocionales. Mira, una sanidad emocional en la cual tiene que obrar el agua de Dios que corre como río, pero solamente cuando está el Espíritu Santo dentro nuestro, si no eso va a quedar eternamente en uno. Vos sabés que una aflicción emocional que duele mucho y que es duradera por muchos años, a pesar que a veces podemos llegar a asimilarlo, pero no olvidarnos y no dejar que siga teniendo sus respectivos efectos. ¿Sabe cuál es? Cuando tenemos una pérdida familiar muy cercana, como padre, madre, hijos, hermanos o amigos muy pegados. Cuando hay un afecto, porque el afecto es algo emocional, muy, muy firme, y parte esa persona,
de esta tierra, y queda esa desolación, que esa tristeza, ese desánimo, porque es una pérdida. ¿Y sabe qué? Cuando recibimos la sanidad de Dios, que viene a través de cuando entra el Espíritu Santo, empieza a correr ese río de agua viva en todo nuestro ser y nos produce la sanidad espiritual, y después, por consecuencia, mi alma empieza a ser sana porque va empapando todo mi alma ese río de agua viva, se empieza a producir sanidad en mi alma. Y cuando empieza a producir esa sanidad en mi alma, ese dolor no es que yo me voy a olvidar, no es que voy a dejar de extrañar, no, va a pasar a poner el rol correspondiente y de empezar a recordar, no la pérdida, sino a recordar los tiempos hermosos vividos, y que hoy está en el lugar que eligió estar, y nosotros nos quedamos tranquilos. Entonces, ahí se produce una sanidad emocional. Cuando podemos tener una desavenencia familiar, puedo separarme de mi esposa o de mi esposo, y eso me produce un shock emocional, y realmente si yo no estoy empapado del río de Dios, agarro todas las cosas emocionalmente y puedo llegar a hacer cualquier estrago, hasta querer matarme, destruirme, porque precisamente eso es lo que el diablo utiliza, nuestras emociones, para destruir lo que Dios ha creado. Pero cuando dejamos que el río de Dios, las aguas vivas, corran por mi ser, empapen bien impregnada mi alma de aguas vivas, voy a estar bien reverdecido y no me va a afectar emocionalmente. Voy a llevar y voy a saltear el obstáculo como un buen señorito, sí, perfecto. Que voy a tener mi dolor, sí, porque vos fijate, Jesucristo, cuando se enteró que su amiga Lázaro estaba enfermo, bueno, no llegó a tiempo. Cuando llega a su casa de Lázaro, se encuentra con las hermanas de Lázaro y le dicen, Señor, Lázaro ya murió hace 4 días. Y Jesús fue a la tumba y lloró porque había una amistad, había un sentimiento, había algo que lo tenía muy unido con Lázaro, y eran esas amistades que son fuertes, ¿viste? Y que te choquean espiritualmente y te choquean emocionalmente, pero no me arrastran, porque tenemos un alma, tenemos que sentir que, entonces cuando tengo un problema no tengo que llorar, no tengo que sufrir, no, sí, todo sí es viable porque estamos dentro. Jesucristo lloró, le dolió la muerte, pero no lo sobrepasó, sabía que había un plan de Dios. Y acá el punto es estar empapado del río de agua viva, para que realmente no me sobrepase la carga emocional sobre las circunstancias que estoy viviendo, o la pérdida, o porque se fue un hijo del hogar, o se fue papá del hogar, o se fue mamá del hogar, o esas cosas que suceden en la familia cuando no estamos impregnados del río de Dios. Y realmente tenemos que buscar de ser bien empapado de las aguas del río de Dios, para que realmente no sucedan esas cosas, porque en la medida que estamos bien empapados del agua de Dios, de esas aguas vivas, vamos a tener reverdecimiento en todas nuestras áreas, y nuestro ser emocional, nuestra alma, no va a hacer cosas de loco, ni va a salir con disparates, sino va a tener dominio propio, va a tener control de sus propias decisiones y no actuar bajo circunstancias emocionales, que es lo que muchas veces nos pasa. Nos pasa una situación y sácate, estamos en caliente, ¿y qué hacemos? Y hacemos lo que después nos arrepentimos 1000 veces de haberlo hecho. ¿Por qué?
porque no estamos empapados del río de Dios, y esas aguas vivas no nos mantiene húmedo para que no nos prendamos fuego cuando nos agarra algo en caliente. ¿Sabe qué? Nos baja los decibeles y podemos recapacitar no bajo las emociones, sino bajo el razonamiento intelectual de la cual el Espíritu Santo nos va a llevar a desarrollarnos y actuar conforme y alineado a la palabra de Dios, porque va a gobernar el Espíritu sobre nosotros. Y eso es por qué razón nosotros tenemos que buscar que el río de Dios corra por nuestras venas, porque son aguas vivas, y al ser aguas vivas van produciendo. Mira, me acordé de las aguas vivas cuando vamos al mar, ¿viste? Hay ciertos balnearios que tienen más influencia de estos animalitos de aguas vivas que te tocan, ¿viste? Y te produce todo un zambullido. ¡Ah, qué dolor, qué picazón, qué tremendo que son! Porque son aguas vivas. Imagínate aguas vivas que corran por nuestro ser, que van limpiando y van sacando todo el óxido que está dentro de los malos vicios, de las malas costumbres, de las viejas acciones que tenemos. Y esa agua viva lo va carcomiendo todo y lo va limpiando y lo va purificando. Por eso que tenemos que buscarlo, porque realmente hoy tenemos la gran bendición y la gran oportunidad de que si reconocemos a Jesucristo y lo hacemos nuestro Señor, y dejamos que Él fluya en nosotros, van a correr ríos de agua viva por nuestro ser permanentemente, y ahí vamos a vivir una victoria contundente. Realmente eso nos lleva a que sea una vida transformada. Pero a la final esto parece una película. Mirá, es una película cuando vos lo vivís y realmente, como vemos la imagen ahí en las pantallas, son reales. Pero tenemos que vivirlo. Había una vieja canción folclórica de un cantante, dice, qué bueno haberlo vivido para poderlo contar, decía. ¿Sabe qué? Y esa es la bendición. Qué lindo haber vivido porque lo he recibido y lo puedo contar a otros que realmente que no tienen a Cristo en su corazón, por lo tanto no tienen el Espíritu Santo y no fluye ese río de agua viva por dentro de su ser, que es lo que le produce vida abundante con sanidades en todo su organismo. Vos sabés que aconteció un hecho muy contundente en Juan capítulo 4, versículo 14, y allí narra una historia que podemos ver en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 14, donde allí produce una historia muy en particular, porque Jesucristo y los discípulos andaban por Samaria y llegaron al único pozo que estaba en Samaria, que era el pozo que había construido Jacob. Y fueron ahí al pozo porque al pozo de agua iban todos a recurrir a buscar agua. Agua para beber, agua para todo el uso. No es como nosotros que abrimos una canilla y sale el agua y hasta a veces la dejamos que pierda agua porque total corre. Bueno, en aquel tiempo existían estos pozos donde se iba a buscar el agua para el consumo en la casa, para cubrir todas las necesidades. Bueno, quizás vos te acordés, si sos de mi edad, que quizás hayas visto, quizás seas joven, conoces la historia donde en las casas de campo habían aljibe. Eran pozos que estaban hasta el agua, hasta la vertiente, y eran vertientes de agua potable, agua limpia, agua pura, agua viva, agua que realmente producían muchísimo bien al organismo. No como ahora, bueno, por ejemplo, en nuestra región tenemos agua que hay muchas profundidades, pero muchísimas profundidades para poder llegar a lograr a conseguir esas aguas. Pero en aquel entonces, estos pozos que estaban en distintos lugares construidos para sacar agua,
donde iban todos. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, vamos hacia el pozo. Y bueno, cuando llegaron al pozo, era ya aproximadamente hora del mediodía, dijeron los discípulos, bueno, nos vamos al súper a comprar algo para comer. Digamos, lo estamos parafraseando un poco. Se fueron a buscar algo para comer. Entonces Jesús le dijo, bueno, vaya, yo me voy a quedar acá. Y se quedó solo. No había nadie, porque era hora de que todos estaban en la casa. Pero aquí que llegó una mujer al lugar a buscar agua. Y ahí se puso a conversar con Jesús, que iba a sacar agua, y Jesús le habla y le dice si le daba de beber. Y bueno, y se produce toda esa historia, como un judío le podía hablar a un samaritano, porque entre judío y samaritano no se hablaban, que blanco, que negro. Bueno, toda esa historia. Hasta que realmente llegó un momento en el cual la mujer le pregunta allí Jesús le responde a la mujer en el versículo 13, diciéndole, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Y era real, porque ella me lo va a decir a mí, que vengo todos los días, porque era la que tenía que ir todos los días a buscar el agua. Entonces ella sabía perfectamente bien que tomaban del agua y tenía sed. Entonces le dijo esa verdad a Jesucristo. Más le continuó el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Oh, se le abrieron los ojos como al 2 de hora a esta mujer. Digo, acá me salvé. Le voy a seguir la onda a este judío porque me olvido de venir a buscar agua al pozo. Y bueno, y sucedió eso. Estas son deducciones que yo te doy para que te vayas enfocando en la historia. Entonces, le dijo, no tendrás jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. O sea que será, si el agua que te da Jesús va a producirse en una fuente. En una fuente se está refiriendo a que va a ser una fuente porque va a producir la propia agua. Era como el pozo. El pozo, por más que le sacaban agua todos los días y todos los habitantes del lugar, el pozo siempre tenía la misma agua porque había una corriente de agua abajo en la cual la napa siempre se mantenía al mismo nivel. Entonces Jesucristo le está diciendo, del agua de la fuente que se va a producir una fuente dentro de tuyo. Y esa agua va a ser siempre un agua que va a refrescarte. Entonces le dice el Señor, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vos fíjate, no para unos días ni para unos meses, para vida eterna. Porque realmente, si podían reconocer que realmente Jesucristo era el que venía a darle vida abundante, el cual venía a morir en la cruz para que todos aquellos que creyeran en él pudieran ser salvos, tener salvación. Mira, lo que más me interesaría que entendiese es que reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador es obtener la salvación espiritual y no es hacerme de una X religión o pertenecer a una X religión. No, reconocer a Jesucristo es pertenecer al reino de Dios, ser parte de la familia de Dios y de tener al Espíritu Santo en el cual va a fluir agua vivas dentro de nuestro ser, porque la fuente es el Espíritu Santo que va a estar emanando permanentemente sobre nosotros. Y esta mujer se maravilló y dijo, wow, sos un profeta, le dijo, porque le había dicho también de los 5 maridos que había tenido y que el que tenía no era el de ella. Entonces ahí llegaron los discípulos y lo vieron conversando con la mujer y medio como que se hicieron los osos los discípulos y no dijeron nada y empezaron a preparar, ahí pusieron el mantecito en el piso, empezaron a preparar para almorzar y bueno, la mujer se agarró y se fue a Samaria, allá a donde estaba todo el poblado, y les contó a toda su familia y a todas las personas que se encontraron diciéndole, allá en el pozo de Jacob encontré un profeta que me dijo la verdad de toda mi vida. Le dijo
la verdad de toda su vida. Y aún le había dicho que le iba de dar de beber un agua de la cual se iba a producir una fuente dentro de él y que no iba a tener sed jamás y que iba a ser eternamente, para siempre. No es que es un milagro Jesucristo, no es que la sanó de un cáncer, no es que le puso un ojo porque le faltaba uno, no es porque le agregó una mano porque no la tenía, no es porque nada, tenía todo, era una mujer sana, simplemente tenía una vida irregular. Había tenido 5 maridos y el que tenía en la actualidad el sexto no era el de ella, sino era de otro. ¿Viste cómo a veces hoy en día vemos que andan personas con varios maridos? No porque vivan todos juntos, es porque se separaron tantas veces que después no saben cuál es el verdadero marido o la verdadera esposa. Y le dijo Jesús, ¿verdad has dicho? Entonces, si vos bebieres del agua que yo te doy, tendrás una fuente dentro tuya que no vas a tener sed jamás y va a ser para toda tu vida. ¿Qué sucedió? Cuando quisieron acordarse que esta mujer se había ido y le comentó a todo el pueblo, se vino una gran multitud, una gran multitud. ¿Qué le agarró? Dijera un amigo evangelista, ¿sabe qué le pasaba a la mujer samaritana? Estaba ya determinada por Dios que iba a ser la evangelista de Samaria. Exactamente. Le tomó el espíritu de evangelismo y fue y le contó a todo el mundo. Es el que tenemos que tener para ir a contarle con convicción porque conocí a Jesucristo, me dijo verdades, le creí, reconocí que era Jesucristo y que venía y que era profeta y que me daba un agua en la cual no iba a tener sed jamás y que iba a tener una fuente eternamente. Y eso produjo que ella fue y le contó, simplemente con contarle que en la fuente estaba Jesús, los que le escucharon le creyeron también a la mujer. ¿Por qué? Porque realmente había convicción en la mujer, porque lo había conocido y había experimentado algo y le había creído a Jesucristo. ¿Por qué? Porque le dijo la verdad sin conocerla. Y todos se vinieron agolpados. ¡Fua! Se mandó una campaña evangelística a esa mujer tremenda. Y el Señor les habló a todos los samaritanos y le habló del pozo de Jacob y le habló y que realmente la salvación venía de los judíos y no venía de Samaria. Y realmente reconocieron a Jesucristo. Esos son los efectos que produce cuando vemos la acción de Cristo y donde podemos disfrutar de esa experiencia de haber tenido esa relación con el Espíritu Santo y haber producido el milagro. Pero primero debo de creer que Él va a producir algo en mí. Y simplemente con yo reconocer que Él vino a darme salvación y vida eterna, el Espíritu vino a mi ser y se encastró dentro de mi corazón y tomó posición y se generó esa fuente de aguas vivas que recorren constantemente todo mi cuerpo, empapándome de esa santidad de Dios y de esa purificación de Dios. Y ese es el grave y tremendo problema que tenemos, que cuando ya avanzamos un determinado tiempo en nuestras congregaciones o en los lugares que nos reunimos muchas veces, nos transformamos en personas muy intelectuales, muy dogmáticas y nos olvidamos de buscar la experiencia con el Espíritu Santo constantemente y no permitimos que ese río recorra todo nuestro cuerpo y vaya generando cosas nuevas y vayamos reverdeciéndonos permanentemente para que se vayan produciendo hechos en nuestra vida. Por lo tanto, nuestras palabras van a ser palabras secas, no van a ser palabras húmedas, en la cual van a humedecer nuestro espíritu, porque realmente tiene que salir del Espíritu Santo y emanar por toda nuestra vida. Y realmente eso es algo maravilloso que puede ser. Mira, yo te voy a contar lo que dice el Proverbios, que te lo leí hoy anteriormente. Aguas profundas son las palabras de las bocas de los hombres. ¿Por qué? Porque hasta nuestra voz sale desde allí, de esa fuente de aguas que es del Espíritu Santo, que se emana por todo nuestro ser.
O sea, vos te podés imaginar cuántas cosas pueden cambiar en el sistema de la familia de Dios, de la iglesia de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo empieza a bombear ahí y a generar esa agua que va recorriendo por todo nuestro cuerpo y nos vamos reversiendo. Hasta a veces estamos secos, a veces, mirá, cómo estamos secos que hasta a veces no hemos pasado de temperatura y esa agua, en vez de refrescarnos, nos va cocinando por dentro y nos vamos salcochando. Salcochando, ¿sabe qué? Es que cuando vos pones a hervir algo, de tanto que sirvió, se endureció y parece una goma, una carne o algo por el estilo. Y así estamos muchos de los que vamos a la iglesia permanentemente y no hacemos nada de lo que Dios nos va diciendo porque en sí no le hemos creído, no actuamos. Activación es moverse en el fluido del Espíritu Santo. Y eso es los cambios contundentes que tenemos que empezar a vivir en nosotros. Que el río de Dios corra para que yo vaya generando nuevas cosas porque el Espíritu Santo me va renovando permanentemente y a cada instante. Es una tarea, es un ejercicio. Pero yo lo creo. Sí, vos sabés que yo también creía muchísimo en esas cosas, lo tenía conocido porque lo leía, pero nunca activé. Mira, me viene la ilustración de cuando vos pones una bomba para que riegue y tenés todos los aspersores cerrados. La bomba va a bombear, pero no va a salir el agua para humedecer todo el césped del patio de tu casa. ¿Por qué? Porque están cerradas las canillas. ¿Cuál es la cerrada de las canillas? Es no yo permitir al Espíritu Santo que Él riegue todo mi ser. ¿Por qué? Porque estoy intelectualizándolo y no espiritualizando la palabra de Dios, porque lo que yo he conocido, lo que yo he entendido, vos sabés que hay cosas puntuales que yo he leído de la Biblia, las he interpretado, pero no me ha venido la claridad de que yo debo de activarme en eso porque no me ha traído conocimiento. Pero sí hay muchas que yo he tenido el conocimiento porque las he entendido, pero hay un punto, no la he puesto en práctica. No me he puesto en marcha. No he abierto los grifos para que los aspersores puedan sacar el agua y humedecer todo, y ahí empieza a fluir. Viste que si vos no regás los pastos de la quinta en pleno verano, que los aspersores van tirando agua, el pasto se quema, se pone amarillo. ¿Y cuántas veces nos quemamos, nos ponemos amarillo porque no está corriendo el río de Dios? Y esto nos pasa mucho. A mí me pasó muchísimos años estando en la iglesia, siendo un ferviente servidor, era un ferviente colaborador en la iglesia, ayudaba a la iglesia, participaba, colaboraba con... Ayudar a la iglesia es colaborar con los hermanos, hacer todo lo que era necesario hacer. Pero no tenía los aspersores porque me estaba secando, porque no estaba fluyendo ese agua del río. Hasta cuando entendí que debía de activarme en el nombre de Jesús de Nazaret y lo que conocí hasta ese momento lo tenía que poner en práctica. ¿Y sabe qué? Mi vida se transformó de la mañana a la noche en otra cosa completamente diferente. Pero a veces estamos tan absorbidos por nuestra situación diaria y cotidiana que nos va cerrando ese grifo y nos vamos cerrando y nos vamos dejando que ese agua vaya fluyendo. ¿Y qué hacemos? Cuando ya nos acordamos de algo, sí, nos acordamos de un texto, Señor, ayúdame, y nos quedamos ahí. Pero ¿sabe qué? No es que Señor, ayúdame, y Dios está para que le estemos pidiendo constantemente. El Señor nos vino a traer vida eterna, porque el Espíritu Santo vino a morar a nosotros y se transformó en esa fuente de aguas vivas, y correr por nuestro ser para que se produzcan hechos. Y los hechos se producen cuando yo dejo que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida a través de los diversos dones, como están en 1 Corintios, esos 9 dones. En algunos de esos yo me voy a mover y es ahí donde yo voy a empezar a generar esa fluidez y es ahí donde yo voy a empezar a dar ese fruto
que está allí en Gálatas, Gálatas 5, en los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque estoy siendo reverdecido. Por esa razón debemos dejar que ese río de agua viva corra por todo nuestro ser. Dice el Salmo 110, capítulo 7, dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará cabeza. En el caminar, en el camino de Dios, debemos de beber de esa agua permanentemente. ¿Cómo bebemos? Leyendo la Escritura y poniéndola en práctica. Dice muy claramente en el Evangelio, en la carta a Santiago, que no debemos ser oidores solamente de la palabra, sino hacedores. Y lo que hoy muchas veces nos está pasando es que no somos hacedores de la palabra. Hacedores es ponerla en práctica. Ponerla en práctica es activar al Espíritu Santo que se movilice en mí y yo realice lo que he entendido de la palabra de Dios. Muy fácil. Una, chiquitita e importantísima. Uno de los 2 mandamientos que dejó el Señor Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nada más. Uno de los mandamientos importantes. Eso es activarse. Ah, pero yo no tengo problema con nadie. No. No está hablando de tener problema con alguien. Está de amar al prójimo como a uno mismo. Si yo quiero estar así, voy a tratar de que el otro también esté así, está a mi alcance. Eso es amar al prójimo. Es darle de lo que Dios me ha dado. No darle lo que me sobra. No darle lo que yo no uso. No darle lo que ya está todo gastado, como a veces tenemos por costumbre, de, bueno, esto no usamos, lo vamos a dar. No. Bueno, esto ya voy a cambiar el ropero, esto lo vamos a dar a otras personas para que lo puedan usar, porque son ropas que voy usando. Lo que pasa es que no tenemos esa cultura de la cual el Espíritu Santo quiere llevarnos a renovarnos constantemente y permanentemente. ¿Por qué? Porque no hay un río de agua viva que vaya regando esa parte cultural insertada en nuestros pensamientos de vivir eternamente y para siempre con el vestuario. De la misma manera hacemos cuando le damos a alguien un alimento. Damos alimento que nosotros lo compramos y no lo usamos. O 1000 cosas hacemos cotidianamente. Y amar al prójimo es compartir de lo que yo tengo. ¿Qué necesitas que te haga? Déjame que yo te ayudo. Es amar al prójimo. Y eso es una activación. Eso es activarse. Haga la obra. Y ahí es donde radica el quid de la cuestión. Mi amigo, te bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que realmente el Espíritu Santo te haga un shock espiritual y se active el Espíritu de dentro tuyo y empieza a fluir ahora ese río de aguas vivas que corran por tu ser y te empape y seas una persona reversida y activa en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi amado, gracias por este tiempo. Cada día se nos achican más los minutos, pero nos volveremos a encontrar mañana en un espacio como este. Recuerda, al que cree, todo le es posible.